¿Alguna vez has pensado que este dolor que llevas encima tal vez no esté destinado a desaparecer todavía? ¿Qué pasaría si en lugar de pedirle a Dios que lo quite, le preguntaras: Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Qué pasaría si te dijera esto? Que Dios no quitará tu dolor hasta que entiendas lo que Él vino a revelarte a través de él. Que detrás de esta lágrima, de este silencio, de esta angustia que insiste en volver cada noche, hay un mensaje oculto, un secreto espiritual, que solo se revela a quienes soportan el peso del proceso. Hay algo sagrado en el dolor. Un dolor permitido por Dios nunca es vacío. Lleva dentro de sí un código, una dirección, una clave. Muchos lo rechazan, pocos lo escuchan. Pero los que escuchan se transforman, porque hay dolores que no están hechos para eliminarse, sino para descifrarlos. Hoy en este video vamos a recorrer un camino profundo. Vayamos más allá de la superficie del dolor para sumergirnos en su propósito. Y lo que voy a revelarte puede cambiar completamente la forma en que ves tus días de sufrimiento. Descubrirás que hay dolores que curan más que la medicina, que hay silencios que gritan lo que Dios siempre quiso decirte. Entenderás por qué este dolor aún no ha desaparecido y por qué todavía no puede pasar, porque ella es el vientre donde Dios está gestando algo, y solo nacerá cuando tú estés preparada. Al ver este video hasta el final, podrás acceder a la comprensión que falta para que este dolor pueda completar su ciclo y finalmente liberar sobre ti lo que Dios tiene preparado. Hay un poder oculto en este proceso, un código celestial, y se revelará hoy si tenéis el coraje de llegar hasta el camino. Pero antes de comenzar este estudio en profundidad, comente aquí en los comentarios la frase: paz en Cristo. Este es nuestro código de fe, nuestra manera de decir que estamos listos para escuchar la voz del Señor. Al escribir esto, te comprometes con el aprendizaje que está por venir. Y si ya sientes que este video impactará tu vida, deja tu me gusta ahora. Esto hace que YouTube difunda esta palabra a otras personas que también están sufriendo solas, en silencio, necesitando escuchar la misma revelación que tú. Eres parte de ello. Al darle me gusta, comentar y suscribirte, literalmente estás evangelizando. Estás ayudando a alguien que quizás ya no tenga fuerzas para orar. Así que, bienvenido, bienvenido. Este canal es un refugio para quienes no tienen una iglesia cerca, para los que lloran sin ser vistos, para aquellos que necesitan escuchar que Dios todavía habla y hablará hoy. Lo que aprenderás aquí no es una teoría, es una revelación, y la penúltima parte de este video trae una de las claves más poderosas para desbloquear la bendición que está retenida en tu vida. Así que respira profundamente, silencia el mundo que te rodea, porque ahora comencemos nuestro estudio. La espina en la carne de Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. 2 Corintios 12:7. Pablo, un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, quien recibió revelaciones tan grandes que ni siquiera podían ser habladas entre los hombres, un gigante de la fe, alguien que ya había experimentado milagros, señales, visiones y poder. Y aún así, llevaba consigo un dolor que Dios se negaba a quitarle. ¿Alguna vez te has sentido así? Como quien reza, ayuna, clama, pero el dolor continúa. Quizás, como Pablo, usted le ha rogado a Dios que lo libere. Quizás has llorado como un niño delante de Él, esperando que la respuesta fuera alivio. Pero en cambio, el cielo quedó en silencio. O peor aún, Dios respondió, pero la respuesta fue no. La espina de Pablo es la metáfora perfecta de lo que estamos viviendo. Un dolor persistente, una limitación, una herida que no cicatriza,
Y cuando oramos por sanación, Dios nos responde con gracia. Cuando pedimos fuerza, Él nos da una carga. Cuando queremos el fin del dolor, Él nos conduce a su propósito. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos de nosotros aceptaríamos esa respuesta como suficiente? Pablo entendió lo que a muchos de nosotros todavía nos cuesta aceptar. Hay dolores que no están destinados a ser eliminados, sino revelados. La espina no era un castigo, fue un recordatorio, un límite sagrado que mantuvo a Pablo conectado con la dependencia de Dios, un dolor que impidió que el orgullo creciera en el suelo fértil de las revelaciones divinas. La espina era la valla que protegía el jardín. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas bendiciones has recibido y aún así has pensado en renunciar a ellas? ¿Cuántas veces has sentido el toque de Dios, pero pronto te has encontrado inmerso en dudas, tentaciones, debilidades? ¿Qué pasaría si el dolor que sientes hoy fuera el único hilo que aún te mantiene conectado a la presencia de Dios? ¿Y si es eso lo que te impide perderte para siempre? La verdad es que algunos de nosotros solo oramos cuando nos duele, solo lo buscan cuando lo pierden, solo se rinden cuando caen. Y Dios, siendo un Padre amoroso, permite el dolor, no para castigarnos, sino para atraernos. La espina de Pablo no fue quitada porque aún no había terminado de enseñar. Y a ti te podría estar pasando lo mismo. Quizás el dolor que sientes es el megáfono de Dios para tu espíritu. Tal vez esté gritando lo que te niegas a oír en tiempos de paz. Vuelve a mí, confía en mí. Pablo aprendió a gloriarse en la debilidad. ¿Te imaginas esto? Celebra el dolor, no porque te guste, sino porque entiendes su propósito. Para entender que cuando era débil, entonces era fuerte. Este es el gran punto de inflexión espiritual. Cuando empiezas a ver el dolor como parte de la respuesta, cuando dejas de luchar y empiezas a aprender de ello. La espina en la carne es como la cicatriz de un guerrero. No es signo de debilidad, sino de supervivencia, de la historia, como lección. Hoy Dios te pide, que está intentando enseñarte esta espina, que es lo que aún no has entendido, que está retrasando tu curación. ¿Qué orgullo necesita morir para que la gracia se manifieste plenamente? No ignores la espina, no maldigas el dolor, mírala como lo hizo Pablo. Y veréis que lo que parecía una debilidad era en realidad el punto exacto donde el poder de Dios quería manifestarse. Pocos nombres tienen tanto peso espiritual como el de Job. Un hombre íntegro, temeroso de Dios, fiel, y sin embargo atravesado por una tormenta de dolor inimaginable. En un solo día, Job perdió a sus hijos, sus posesiones, su salud y el respeto de todos los que lo rodeaban. Desde un lugar de honor fue arrojado al polvo. De un altar de bendiciones cayó al valle de la aflicción. Pero lo más difícil no fue el dolor. Lo más difícil fue el silencio de Dios. Quizás esta sea la parte que más se asemeja a ti, porque hay momentos en que oramos con lágrimas, ayunamos con desesperación, clamamos con el alma, y Dios permanece en silencio. No hay sueños, no hay señales, solo silencio. Un silencio que parece resonar dentro del pecho como un vacío que nadie puede llenar. Y aquí está la revelación. El silencio de Dios no es ausencia, es presencia de manera profunda. Job dedicó 37 capítulos a preguntarse por qué tenía dolor, acusado por amigos, incomprendido por su esposa, confundido por dentro. Y aún así, permaneció. Incluso sin respuestas, no abandonó su lugar de fe. Aún sin alivio, no maldijo el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque algunos dolores son largos, porque lo que Dios quiere formar en nosotros es eterno. Job no necesitaba comprender su dolor, necesitaba descubrir a Dios en medio de todo esto.
Y eso es lo que quizás aún no te das cuenta. Estás tan ocupado tratando de salir del dolor que no te has parado a preguntar qué quiere Dios que veas dentro de él. Al final, cuando Dios finalmente habló, Job no recibió ninguna explicación. Recibí revelaciones. Dios no le contó lo que pasaba detrás de escena. No le mostró a Satanás pidiendo permiso. Él no dijo, Job, todo fue una prueba. Él dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En otras palabras, no necesitas todas las respuestas. Necesitas confiar en aquel que tiene el control de todo. Y entonces Job, destrozado, respondió, antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. El dolor que sientes puede ser precisamente eso, el terreno donde Dios dejará de ser un concepto y se convertirá en una presencia viva. Dios no está tratando de explicarte todo. Él está tratando de revelarte quién es Él. Mientras busques comprender, aún no estarás preparado para superar. Pero cuando dejas de preguntar por qué y empezar a preguntar para qué, entonces el dolor comenzará a tener sentido. Y en ese momento vendrá la revelación como le llegó a Job. No para responder preguntas antiguas, sino para abrir tus ojos espirituales. Tal vez la bendición que deseas esté al otro lado del entendimiento que aún no ha llegado. Y es por eso que Dios no ha quitado este dolor todavía, porque es el único camino para llevarte a donde tus ojos necesitan ver. El clamor de Ana. Cuando Dios cierra el vientre materno para abrir los cielos, Ana era una mujer estéril, alguien que, a los ojos de la sociedad de la época, cargaba con la mayor vergüenza no poder tener hijos. Año tras año subía al templo con lágrimas en los ojos y una petición en los labios: Señor, dame un hijo. Y año tras año, nada. Pasó el tiempo y el silencio de Dios parecía burlarse de su fe. ¿Cómo es posible que alguien que oró tanto, ayunó tanto, lloró tanto, aún así permaneció sin respuesta? Quizás usted esté experimentando exactamente esto. Pedirle a Dios algo que parece tan justo, tan puro, tan correcto, y sin embargo, no llega. Miras a tu alrededor y ves que otras personas reciben bendiciones, personas que ni siquiera rezan por respuestas, mientras tú sigues esperando, llanto, arrastrándose emocionalmente. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que el tiempo de espera de Ana no fue un castigo, sino una preparación para una misión mayor? La Biblia dice algo poderoso en 1 Samuel 1:5. El Señor había cerrado su matriz. Sí, fue Dios quien cerró el vientre de Ana. Y aquí está el punto clave. Lo que parece un retraso puede ser una estrategia divina. ¿Sabes por qué Dios cerró el vientre de Ana? Porque ella lo que quería era un hijo. Pero lo que Dios necesitaba era un profeta. Ella solo quería ser madre. Dios quiso suscitar un sacerdote, un juez, un ungido, Samuel. El tiempo de dolor de Ana no fue en vano. Era el momento en que su corazón se estaba transformando. De una mujer que oraba por sí misma, pasó a ser una mujer que oraba en alianza con los cielos. Y esto ocurrió aquel día, estando ella orando en el templo con tanta intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero no era borrachera, era desesperación espiritual. Cuando el dolor llega a este punto, al punto que nos quita las palabras, es porque Dios está a punto de crear algo nuevo en nosotros. Entonces Ana hizo un voto: si me das un hijo, se lo devolveré al Señor. En ese momento, el cielo se abrió, porque el corazón de Ana finalmente estaba alineado con el plan eterno. Su dolor encontró propósito, y el vientre que estaba cerrado se abrió. Ahora escucha atentamente. Quizás Dios aún no te ha dado lo que deseas, porque aún no entiendes para qué lo quiere. Estás estancado en el deseo, y Dios está esperando que accedas al propósito.
Ana quería dar a luz una solución a su dolor. Dios quería que ella fuera un instrumento para su gloria. Cuando los dos deseos se encontraron, ocurrió el milagro. El dolor de Ana fue el canal a través del cual nació el mayor profeta de su generación. ¿Qué pasa con tu dolor? Quizás esté ahí, porque Dios está esperando que le entregues algo. Tal vez tu milagro solo llegará cuando tu dolor se convierta en una ofrenda, cuando tu petición se convierte en un altar, cuando tu voluntad está puesta a sus pies, tal como lo hizo Ana con Samuel. El dolor no ha desaparecido todavía, porque todavía no ha generado lo que necesitaba generar. Pero al igual que Ana, tú no quedarás avergonzada. Cuando Dios te responda, será más de lo que pediste. Porque Él no desperdicia el dolor. Él convierte el dolor en destino. Jesús en Getsemaní, el lugar donde el dolor revela quién eres. Pocos momentos en la Biblia tienen tanto peso emocional y espiritual como la noche que Jesús pasó en Getsemaní. Allí, justo antes de ser arrestado, traicionado y crucificado, el Hijo de Dios lloró. Sí, lloró. No con lágrimas comunes, sino con sudor como gotas de sangre. Estaba en agonía, con dolor, en conflicto. Y aquí hay algo que debemos reflexionar con madurez espiritual. Si hasta Jesús pasó por un momento en el que pidió al Padre que le quitara el dolor, ¿quiénes somos nosotros para no afrontarlo? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Esta fue la oración del Salvador. ¿Te imaginas esto? El Rey de Reyes, el Verbo hecho carne, el Cordero sin pecado, pidiendo no sufrir, pidiendo, en esencia, no pasar por la cruz. Pero lo que vino después de esa súplica es lo que lo cambia todo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Getsemaní fue el momento en que Jesús mostró algo precioso. El dolor no siempre desaparecerá, pero será redimido. Dios no quitó la copa, pero Él fortaleció al Hijo. Dios no canceló el plan, pero Él envió ángeles para sostenerlo. Y al final, Jesús salió de aquel jardín con la apariencia de quien había vencido, incluso antes de la victoria final. Porque en ese momento, el dolor reveló la rendición. El dolor reveló el verdadero corazón. El dolor reveló un propósito. ¿Alguna vez has notado cómo el dolor revela quién eres realmente? Es fácil tener fe cuando todo va bien. Es sencillo adorar cuando el alma está en celebración. Pero ¿qué pasa cuando todo está oscuro? Y cuando las oraciones parecen volver como un eco, y cuando la copa está sobre la mesa y sabes que vas a tener que beber de ella. Allí, en el jardín, Jesús nos enseñó que hay dolor que no se puede evitar. Hay que hacerles frente, porque a través de ellos se genera algo divino. La cruz solo fue posible porque existía Getsemaní. La salvación solo ocurrió porque se aceptó el dolor. Y tal vez ahí es donde estás ahora mismo, en tu Getsemaní personal, en tu jardín de elecciones, donde todo en ti quiere huir del dolor. Pero todo en Dios te pide que te quedes, porque lo que hay al otro lado de tu sufrimiento es la resurrección. No ignore este proceso. Él es sagrado, Él es santo. Si hoy estás llorando, gimiendo, clamando, teniendo miedo, debes saber esto. También Jesús pasó por eso y ganó. Tú también ganarás, pero primero debes beber la copa, y al hacerlo no estarás solo. El dolor que hoy sientes es el preludio de una gloria que aún no puedes imaginar. La cruz todavía está por delante, pero la resurrección también lo es. El desierto de Elías. Cuando hasta los profetas quieren rendirse, Elías fue un profeta poderoso, atrevido, un hombre que enfrentó reyes, desafió multitudes idólatras, oró y descendió fuego del cielo. Un verdadero instrumento en las manos de Dios. Pero después de su mayor victoria pública, cuando derrotó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías entró en su hora más oscura. La reina Jezabel
prometió matarlo. Y Elías, abrumado por el temor y el cansancio, huyó al desierto. Allí, bajo un enebro, rezó algo que revela el colapso emocional que a menudo sentimos. Basta, Señor, ahora quítame la vida. Primero Reyes 19:4. ¿Ya has llegado a ese punto? Mirando tu fe, tus luchas, tus oraciones, y sientes que ya no puedes más. Pensar, Señor, he hecho tanto, he luchado demasiado, he soportado demasiado, ¿por qué todavía me duele? Elías estaba exhausto, y el desierto simboliza exactamente eso, el lugar donde el alma grita y el cuerpo no responde, donde el corazón quiere fe, pero el espíritu solo se siente cansado, donde hasta los profetas piensan en rendirse. Pero aquí viene el toque de Dios. Dios no reprendió a Elías. Dios no lo llamó débil. Dios lo tocó. Envió un ángel con pan y agua, y él dijo: levántate y come, porque largo camino te queda. El dolor de Elías no fue despreciado. Ella fue tratada con cuidado, y este es un punto profundo. Dios entiende el peso del ministerio, de la fe, de las batallas internas. Y Él sabe cuándo es necesario detenerse, no para rendirse, sino para fortalecerse. En el desierto, Dios no respondió a la oración suicida de Elías con condenación. Él respondió con provisión, con descanso, con cuidado y luego con dirección. Después de ese encuentro, Elías fue llevado al monte Horeb. Allí esperaba encontrar a Dios en grandes manifestaciones: fuego, terremoto, viento fuerte, pero Dios vino en un suave susurro. Y así funciona el dolor. Te vacía de todo ruido, de todo orgullo, de toda agitación, hasta que seas lo suficientemente sensible para escuchar el susurro. El dolor no viene a matarte, viene a silenciarte, para que cuando llegue el susurro, lo oigas. El desierto de Elías es el retrato de un alma que ha luchado tanto, que necesita consuelo más que respuestas. Y eso es lo que Dios quiere darte hoy: pan fresco del cielo, un agua que te fortalece y la certeza de que no estás solo. Dios todavía tiene un largo camino por recorrer para ti. Todavía habrá profetas que Él levantará por causa de ti. Todavía hay unciones que pasarán por tus manos. Pero ahora Él solo quiere que descanses un poco, que puedas alimentarte espiritualmente, porque el viaje aún no ha terminado, pero su cuidado nunca te fallará. El naufragio de Pablo. Cuando la promesa no detiene la tormenta. Hechos 27 nos lleva a una escena tensa y violenta. Pablo va camino a Roma, prisionero, guiado por soldados romanos en un barco lleno de hombres. Pero algo sucede. Surge una terrible tormenta llamada Euroquilón. Olas, vientos, miedo, desesperación. El barco pierde el control. Durante días no ven ni el sol ni las estrellas. La esperanza de supervivencia se desvanece. Ahora piensa conmigo. Pablo estaba dentro de la voluntad de Dios. Tenía una misión divina, una palabra, una promesa. Y sin embargo, fue arrojado al medio de la tormenta. Esto destruye la falsa idea de que quienes tienen fe no sufren, que los que caminan con Dios no experimenten naufragios. Pablo estaba en obediencia y sin embargo todo parecía salir mal. Quizás estés exactamente ahí, en camino hacia lo que Dios te prometió, pero atrapado en un caos que parece contradecirte. Habéis recibido promesas, visiones, confirmaciones, pero ahora todo lo que veis son escombros. Lo único que sientes es el viento en contra. Y te preguntas, ¿dónde está Dios en todo este lío? Pero aquí está la revelación escondida en este naufragio. Dios no prometió que el barco llegaría. Él prometió que llegarías. Durante la tormenta, Dios envía un ángel a Pablo. Y el ángel no dice, ten la seguridad de que la tormenta cesará. Él dice, no tengas miedo, Pablo, debes comparecer ante el César. Hechos 27:24. En otras palabras, todavía
Tienes un destino. La tormenta no es el final, el naufragio no es la cancelación de la promesa, es solo un camino inesperado para ella. Y lo que es más, Pablo no solo sobrevivió, salvó a otros. Porque alguien lleno de la presencia de Dios, incluso dentro de un barco roto, todavía lleva autoridad para sostener a todos los que le rodean. La Biblia dice que todos los 276 hombres en el barco fueron salvados gracias a Pablo. Así que mira, tal vez este dolor, esta lucha, esta tormenta, no se trata solo de ti. Tal vez Dios esté usando tu dolor como un puente para salvar a otros. Cuando el barco se partió, la orden fue clara. Los que sepan nadar, tírense primero. Los demás, agárrense a las tablas. Y fue sobre los restos que todos llegaron a tierra firme. Ahora escuchen esto con el corazón abierto. Puede que no llegues con todo lo que soñaste. Puede que no llegue con todo el barco. Pero llegarás, incluso si mantiene las piezas juntas. ¿El dolor todavía está ahí? Sí, pero ella no tiene la última palabra, porque hay una palabra mayor, y dice que aún así llegarás a lo que Dios te ha prometido. Así que no le tengáis miedo al viento, no maldigas la tormenta. Dios todavía tiene el control, incluso cuando el mar está fuera de control. Lázaro. Cuando Dios se demora a propósito para hacer algo mayor, la historia de Lázaro es quizás una de las más misteriosas e impactantes de toda la Biblia. Jesús amaba a Lázaro. Era un amigo cercano de él y de sus hermanas Marta y María. Eran íntimos, ya habían visto milagros, ya habían acogido a Jesús en su casa. Así que cuando Lázaro enfermó, la lógica era clara. Jesús vendría inmediatamente, pero él no vino. Juan 11:6 dice, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde estaba. ¿Puedes entender esto? Jesús se quedó 2 días más, se retrasó deliberadamente, y durante ese retraso, Lázaro murió. Ahora piensa con tu corazón, ¿cuántas veces has sentido que Dios llegó demasiado tarde, que la puerta ya se cerró, que la persona ya se fue, que el diagnóstico ya ha empeorado, que el matrimonio ya se rompió, que el sueño ya murió? Ahí es exactamente donde entra la revelación. Jesús no llegó tarde, llegó cuando el milagro ya no podía confundirse con la coincidencia. Si hubiera sanado a Lázaro mientras aún estaba vivo, habría sido simplemente otro milagro común y corriente, pero él esperó la muerte, esperó a que enterraran el cuerpo, esperó los 4 días, esperó el olor a descomposición, porque a veces Dios espera que nuestra esperanza muera, para luego resucitar nuestra fe. Cuando finalmente llega Jesús, Marta dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho esto con otras palabras? Dios, si hubieras actuado antes, no habría pasado por esto. Pero Jesús no perdió el control. Solo estaba esperando el momento adecuado para hacer algo más grande de lo que todos esperaban. Y luego, frente al sepulcro, Jesús llora. No por desesperación, pero porque siente el dolor humano, se conecta con nuestro dolor. Pero después de llorar, ordena, Lázaro, sal fuera, y el muerto se va. Lo imposible sucede, el dolor se invierte, el luto se convierte en gloria. Ahora escucha esto. Quizás Dios aún no ha quitado tu dolor porque no ha llegado al punto en que solo un milagro pueda resolverlo. Quizás todavía estás tratando de sanar con fuerzas humanas lo que solo puede ser transformado por la palabra de Jesús. Y lo que es más, quizá tu Lázaro, ese que crees que ya murió, no haya sido enterrado para siempre. Solo lo pusieron a dormir para que el nombre de Dios fuese glorificado. El dolor continúa, pero el 4.º día se acerca. Llegará la hora en que Jesús se levantará y dirá, quitad la piedra, y lo que parecía el final será un nuevo comienzo.
Lo que parecía enterrado volverá a la vida, porque el tiempo del dolor siempre precede al tiempo de la gloria. Si has llegado hasta aquí, eres diferente. Eres parte de una minoría rara, casi sagrada, de personas que no solo escuchan, sino que sienten. Quienes no solo consumen contenidos, sino que permiten que Dios les hable a través de cada palabra. Pocos tienen esta sed, quedan pocos hasta el final. Pero te quedaste, habéis soportado cada revelación, cada enfrentamiento, cada enigma espiritual que os he propuesto. Y esto revela algo profundo. Estás siendo preparado por Dios para algo que muchos no entenderán. ¿Sabes por qué? Porque los llamados no huyen del dolor, escuchan lo que éste les dice. Hoy descubriste que tu dolor no es un castigo. Es código. Que tu espera no sea un retraso, es la alineación. Que tu silencio no sea abandono, es embarazo. Y que la lágrima que derramaste ayer pueda ser la semilla del milagro que Dios traerá mañana. Viste a Pablo entender que la espina era un recordatorio. Job descubrió que el silencio era revelación. Ana convierte el llanto en profecía. Jesús, en Getsemaní, encuentra fuerza para afrontar la cruz. Elías, siendo alimentado en el desierto, Pablo en el naufragio, salva a todos, incluso sin el barco. Y Lázaro, ya muerto, es llamado por su nombre y vuelve a vivir. Este viaje no se trataba de historias bíblicas, se trataba de ti, tu vida, tu alma, su proceso, tu propósito. Y ahora tengo una petición muy especial para ti. Comenta a continuación sinceramente la frase: me quedé hasta el final porque Dios me está revelando algo a través de mi dolor. Esa frase no es para mí, es para ti, es al cielo. Es tu registro público, tu marca de fe que estás dispuesto a ir más allá de la superficie, más allá de lo que el mundo ve, y sumergirte en lo que el Espíritu Santo está tratando de mostrarte. Y si este vídeo te tocó el corazón, compártelo. Sí, compartir. Envíalo a alguien que también esté sufriendo en silencio. Puedes ser el instrumento que Dios use para despertar un corazón dormido. No necesitas un púlpito para predicar. Hay que tener coraje para no quedarse callado. Es posible que este video sea el único servicio de adoración que alguien escuche esta semana. Y tú puedes ser el mensajero. Ahora quiero hablarles a ustedes que aún no están suscritos a este canal. Sientes en lo más profundo de tu alma que deberías haber estado aquí desde siempre. Este no es solo otro canal, es un refugio espiritual, es la iglesia del desierto, es el abrazo de los cansados, es la palabra correcta en el día oscuro, es Dios llamándote más cerca. Si has visto hasta aquí y aún no te has suscrito, necesito decirte con cariño: estás rechazando algo que el cielo ha preparado para ti. Pero si haces clic ahora, dirás: Señor, acepto este llamado. Quiero caminar contigo, aunque duela. Y eso lo cambia todo. Ser suscriptor aquí no se trata solo de recibir vídeos, es ser parte de algo más grande, es unirse a una comunidad de personas que buscan la misma luz, es declarar que ya no quieres vivir en piloto automático, sino a propósito. Y por último os pregunto, no huyas, no desconectar. Quédate un poco más. Deja que la música que está a punto de sonar ahora te envuelva. Cierra los ojos. Baja la cabeza, siente la presencia del Señor. Orar en silencio. Estar agradecido. Deja que estas palabras encuentren un hogar en tu espíritu, porque a veces la verdadera sanación sucede en el silencio después de la revelación. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y os digo con toda la fe de mi corazón, el dolor que sientes hoy será el testimonio que contarás mañana.
Que la paz de Cristo te rodee ahora, que los ángeles te rodeen y que el Espíritu Santo os hable incluso después de que termine el video. Hasta el próximo viaje y que Dios te bendiga poderosamente.